Tenía estos viejos individuales de madera hace años, ya están un poco pelados y el estilo no va muy bien con la decoración de mi casa, así que decidí transformarlos y el resultado fue increíble. Bueno, lo primero que hice fue limpiarlos y lijarlos un poco, principalmente para eliminar la suciedad y las manchas. Lo mismo hice con estos portavasos que hacen parte del mismo juego. Como imprimante y color base voy a usar esta pintura a la tiza color carbón. Pero se puede usar una pintura a la tiza de cualquier color que tengan disponible o algún imprimante. Voy a aplicar esta pintura usando un rodillo para que la aplicación sea pareja y no se vean marcas de brocha. Esta capa de pintura la dejé secar y apliqué una segunda capa para asegurarme de cubrir muy bien toda la superficie del individual. El siguiente paso, con la capa anterior de pintura bien seca, es pintar con pintura acrílica color bronce. Ya el color bronce está seco y voy a aplicar un color plata utilizando una esponja. Ahora aplicaré un poco de pintura negra, también utilizando la esponja. Esta vez solo quiero manchar un poco la superficie. Si lo manchas demasiado, puedes limpiar con un paño húmedo. Imprimí los números del 1 al 4 sobre hojas de papel y ahora los voy a recortar con un bisturí para usarlos como plantillas o stencils. Es importante el font o tipo de letra que vas a usar, ya que no todos los fonts se pueden recortar. Debes buscar un font tipo stencil, el que yo estoy utilizando aquí se llama Capture. Es momento de plasmar nuestros números sobre los individuales. Para esto voy a utilizar pintura blanca y una esponja. Se pueden sujetar las plantillas con pedazos de cinta sobre los individuales. La pintura se debe aplicar dando pequeños golpecitos con la esponja. Este paso es muy importante. Vamos a barnizar nuestros individuales para evitar que se pele la pintura con el uso. Después de aplicar la primera capa de barniz, lo dejaré secar y aplicaré una segunda capa para más protección. Me encanta cómo quedaron estos individuales que antes tenía guardados, ahora nunca los quitaré de la mesa.